Muy bien, muy buenos días con todos una vez más. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, compartiendo por este medio. Voy a iniciar la clase tomando la asistencia de los estudiantes presentes. Doménica y Macaña. Presente. Bien. Eh, Natalia Carvajal. Natalia Carvajal. Natalia Carvajal. ¿No está? Martín Ceballos. Presente. Muy bien. Doménica Galeas. Presente. Muy bien. Micaela Gualoto. Presente. Muy bien, su cámara. Galeas, Gualoto, Lazo Juan, Presente. cámara. José Pilaguano, José Pilaguano, ¿está? Sí está, José, José Pilaguano, ahí está, entrando. José Pilaguano, Presente. muy bien. Melanie Ponce, Presente. muy bien. Isabela Segovia, Isabela Segovia, Presente. muy bien. Emily Traves, Emily Traves, Presente. muy bien. Micaela Velasco, Presente. muy bien. Isabela Villavicencio, Isabela Villavicencio, no está. Muy bien, los presentes en este momento son Doménica y Macaña, Martín Ceballos, Doménica Aleas, Micaela Gualoto, Juan Lazo, José Pilaguano, Melanie Ponce, Isabela Segovia, Emily Traves y Micaela Velasco. Em, Antes de iniciar la clase, em, Melanie y Emily, por favor, ¿por qué no han entregado las dos últimas actividades? No la entregaron. No me entregaron las dos últimas actividades. Igual, Doménica Galeas, las dos últimas actividades no me las entregaron. Galeas, Ponce y Emily. No me entregaron las dos últimas actividades. Bueno, Ponce me entregó, no, ninguna de las dos. Bueno, las tres. Tienen las dos actividades sin entregar. Sí, las tres tienen las actividades. ¿Cuáles eran esas actividades, profe? Dígame. ¿Cuáles eran las actividades? Diagramas circulares y poligonales, y la otra fue la del plano cartesiano, ubicar puntos en el plano cartesiano. Esas dos actividades, las dos últimas que envié, la actividad 3 y 14. Yo no tengo la de ese del radio. Eso ya fue de la unidad anterior, ya estamos en la unidad número 5. Y porque todos deben de tener, todos tuvieron que recibir la actividad por la plataforma, todos. Muy bien, voy a iniciar compartiendo pantalla.
Esperemos un momento mientras carga. Esperemos un momento que no me quiere cargar la página. Sí. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Sí, Vamos a esperar, es que no me quiere cargar. sí. Esperemos un momento, es que se quedó. ¿y el profe? Se fue. Creo que no le valió bien el internet. Espérense. A ver. Docente. Sí, se fue. Sí, se fue, porque antes estábamos 11. ¿Se fue? Pero tuvo un problema, espérense. Diles, esperemos un ratito. ¿Ah? Quiero dejar Seguramente grabando. tuvo algún problema con el internet. Que se cuenten qué hicieron. Entonces esperemos mientras tanto. ¿Se desapareció el profe o aún sigue ahí? Se fue. Sí, cierto, se desapareció, no hay en las personas.
Profe, no se le escucha. Ya. Perdón, muchachos. Me sacó la plataforma del sistema, no entiendo por qué. Trató de cargar la información, pero colapsó la página y me sacó el sistema. Voy a continuar, por favor, estar pendiente. ¿Me escuchan todos? ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, profe. Voy a tratar de compartir pantalla, pero no me suceda lo mismo. Ya, ahora sí. ¿Observan la pantalla? Sí, profe. Sí, muy bien. Bueno, la clase del día de hoy es la clase número 10 y veremos lo que son las divisiones entre un número decimal y un número natural, ¿sí? Para esta clase es importante recordar cómo se realizan las divisiones, ¿sí? Antes de iniciar, recordemos las instrucciones que deben de seguir. Recuerden estar puntuales y preparados, estar ubicados en un lugar cómodo. Iniciada la clase después del celular, deben de mantener la cámara encendida y el micrófono desactivado, por favor. Esperar que el docente les indique su participación. Recuerden activar el micrófono para responder y desactivar el micrófono cuando termine su respuesta. Recuerden que las actividades van a ser enviadas por la plataforma de Argos. ¿Sí? Recuerden que tienen 7 días para que puedan realizar cada actividad. ¿Sí? Continuamos. Antes de continuar con el tema, quiero recordar lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? En la clase anterior vimos lo que eran los pares ordenados con números decimales. ¿Sí? Este fue el último ejercicio que vimos. Vamos a continuar con un último ejercicio para terminar esta sección de pares ordenados. Tenemos un plano cartesiano, o sea, que dice forma la figura uniendo los puntos y anota los pares ordenados. Une A con B, B con C con D, D con E y así sucesivamente, ¿sí? Todos los que tienen el libro, por favor, pueden completar en la página 137 del libro, ¿sí? Los que tienen el libro, por favor. Profe, y los que no tenemos los otros, No importa, el libro. no importa. Pero Dígame. profe, ya nos entregaron. Ayer ya Sí, entregaron a los padres. pero Juan no tiene. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿En qué página hay que hacer? En la página 137. Todos los que tienen el libro, por favor. Página 137. Solo la 37, solo la 137, profe. Sí, la 137, que es lo que está en pantalla. Observan lo que está en pantalla, ¿verdad? Sí. Dice, forma la figura uniendo los puntos y anota los pares ordenados. Une A con B, B con C, C con D, D con E y así sucesivamente. Entonces, Juan, por favor, que no tienes el libro, va a observar, ¿sí? Y me va a ir diciendo las coordenadas de cada punto. Fíjese que la coordenada del punto A tiene como abscisa o valor en X el 0,2. Entonces colocamos 0,2 como coordenada en X, que es la primera. Luego punto y coma y el valor en Y, que es 0,4. ¿Sí? 0,4. El valor de B, ¿quién sería? Bueno, Juan, ¿cuál sería el valor en X? Sería Del punto B. el punto. ¿Dónde está el B? A ver, espera. Aquí, el B, 0,3. 0,3. ¿Y en Y?
Y en Y. ¿En dónde está la Y? ¿Dónde está la Y? La 0, 0,5. muy bien, entonces el punto B tiene coordenadas en X 0,3 y en Y 0,5. Recuerde que el eje X es el que está horizontal y el eje Y el que está vertical. Fíjese, acá está el Y, este es el X. Acá me faltó colocar el nombre del eje, pero este es el eje X. Sí, recuerde. Entonces, ¿cómo quedaría el punto B? El punto B tiene coordenadas 0,3 y 0,5. Fíjese que al unir todos los puntos obtenemos esta figura. ¿Sí? Continuamos con el punto C. De igual forma vamos a determinar quiénes son sus coordenadas, tanto en X como en Y. ¿Sí? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto C? Bueno, en el eje X, ¿quién El punto sería? C es 0,6. ¿Sí? ¿Y en El Y? otro es 0,5. Muy bien, entonces el punto C tendría coordenadas 0,6, 0,6 y el otro 0,5. 0,5. Continuamos con el punto D. El De, punto D tiene eh, coordenadas de 0,9 y, y 0,7. muy bien. Entonces el punto D tendría coordenadas 0,9 y 0,7. Vamos al punto E. A El ver, punto el E, ¿qué punto coordenadas E, tendría? 0,8 0,8, y 0,5. 0,5. Muy bien. El punto F, El punto F es 1 y el 1, muy bien. 0,5. 0,5. Muy bien. 1, 0,5. El punto G, El punto G es 1,12 y el otro 1,2, 1,2. 0,7. 0,7, 1,2, 0,7. Sí. Muy bien. El siguiente, el H, El siguiente también 1,2 y muy el otro bien, 0,3. muy bien. El I, El I es 0,7 y muy el otro bien, 0,3. muy bien. El J, La J 0,4 y 0,1. muy bien. Y la K, La K era 0,5 y muy bien. 0,3. Y por último el L, La L A 0,2 y no, L, la L A sí, 0,3 y muy bien, 0,3. muy bien. Entonces, los puntos tendrían G 1,2, 0,7 y los demás, bueno, Juan ya nos ayudó. Estas deberían ser las coordenadas de cada uno de los puntos. Ya todos completaron el libro, los que tienen el libro, Sí. Sí. ¿sí? Todos. Muy Profe, a mí bien. me falta copiar. Espera un momento, ¿ya? Ya, muy bien, yo espero. Los que no tienen el libro pueden copiar y si también pueden tomar algún captura a la pantalla para que después tengan esa información y la puedan copiar con más calma, ¿sí? Pero los que están copiando, bueno, yo los espero para que copien, ¿sí? Por favor, Juan, me avisa cuando termine para continuar.
Dígame. Nada, nada. Ya todos completaron la tabla. Unieron los puntos en el libro, completaron la tabla. Sí, muy bien. El ejercicio 1 de esa misma página era de la clase anterior. También ubiquen en el libro los 3 puntos, el punto A, B, C y D, que fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Terminaron? Días de fechas, profe. Dígame. Aún no, profe. Ya, vamos a esperar. ¿Cómo va, Juan? Lazo. Profe, estoy haciendo esas cosas de la Dígame. esas cosas. Dígame. Estoy haciendo esas cosas de la D, la E, la F, la G. Ya, muy bien. Bueno, lo más importante que copien es el cuadro, ¿sí? El cuadro de las coordenadas. Ya después, teniendo el cuadro de las coordenadas, pueden ubicar en el plano cartesiano cada uno de los puntos y unir con una semirrecta, un Profe, ya segmento acabé los todo. puntos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, voy a avanzar para poder continuar con el tema del día de hoy. Bueno, el día de hoy la clase tratará sobre la división entre un número decimal y un número natural, ¿sí? Tenemos una pregunta antes de empezar con el método para
esta división. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué operación debe realizarse para resolver el problema? ¿Y qué dice el problema? Bueno, el problema dice que en una fábrica embotellaron 3.546 litros de zumo en botellas de 2 litros de capacidad. ¿Cuántas botellas se llenaron? Entonces, fíjense, supongamos que tenemos en un recipiente grande 3.546 litros de zumo de un jugo, ¿sí? De cualquier sabor. Y lo queremos embotellar en recipientes de 2 litros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Bueno, el objetivo acá es encontrar cuántas botellas debemos de llenar. ¿Qué operación debo realizar, Aymacaña? Profe, yo. Dígame, A ver. ¿qué debo realizar? ¿Una suma, una resta, una multiplicación, una qué? Multiplicación. No. Si multiplico, voy a tener una cantidad más grande. División. Una división. Debemos dividir, ¿sí? ¿Qué debemos dividir? Bueno, dividir la cantidad de litros, que son 3.546. Vamos a particionarlo en 2 partes cada litro, ¿sí? 2 litros, 2 litros, 2 litros, 2 litros, 2 litros, para saber cuántas botellas debo necesitar para embotellar todo el zumo que tengo de jugo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, debo plantear esta definición, de esta división. 3.546 dividido para 2. ¿Cómo hago la división? Bueno, recuerden que para dividir por una cifra, me fijo en la primera cifra de izquierda a derecha acá en el dividendo. Sí, recuerden que en la división tiene un dividendo, un divisor, un cociente y un residuo, ¿sí? Dividendo es este, divisor es el que está acá, encerrado en estas 2 barras, el cociente es el que queda acá y el residuo es el resultado, el valor que queda de este lado, ¿sí? Entonces, bajo la primera cifra que es 3 y busco un número que multiplicado por 2 se acerque a 3 o de igual a 3. Entonces, ¿qué número sería? Dígame. Ya terminé. Ya terminó la división. Vamos a hacer la división, ¿sí? Entonces, ¿qué número sería? El 1. ¿Por qué el 1? Porque si multiplico 2 por 1, se acerca al 3. Si multiplico por 2, 2 por 2 es 4 y sobrepasa el número 3, entonces no me sirve. Tiene que ser un número menor o igual a 2, a 3, ¿sí? Menor o igual a 3. Entonces, debo multiplicar colocar acá el 1, multiplicar 2 por 1, 2. ¿Y cuánto hace falta para llegar al 3? 1, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Bajo la siguiente cifra, Terminé, profe. debo encontrar, ya, muy bien, debo encontrar un número que multiplicado por 2 se acerque a 15 o de igual a 15. Sería el número 7, muy bien. 7 por 2, 14. ¿Cuánto hace falta para llegar al 15? 1. Ese valor lo coloco debajo del 15. Luego bajo la siguiente cifra que es el 4. ¿Sí? El 4. Ahora, A un número 7. 7 igual. multiplicado 7. por 2 de 14 o se acerca a 14 es el 7, ¿sí? Muy bien. 7 por 2, 14. Al 14, ¿cuánto sobra? 0. 0. Muy bien. Y luego bajo la siguiente cifra que es el número 6. El 3. Muy bien. Un número que multiplicado por 2 de 6 es el 3. Muy bien. 2 por 3, 6. Al 6, 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas botellas se llenaron? Martín, ¿cuántas botellas se llenaron? Se llenaron 1773. Muy bien, se llenaron 1.773 botellas, ¿sí? En esta sección recuerden que debemos de realizar divisiones y por esa razón deben recordar cómo dividir números, ¿sí? Entonces, ¿cuántas botellas se llenaron? Bueno, en este caso se llenaron 1.773 botellas con 3.546 litros de zumo.
Muy bien. Continuamos. De igual forma, lo que vimos anteriormente en la página 138, por favor, van a completar. ¿Ya completaron todos? En el libro, página 138. Sí. ¿Sí, todo? ¿Todo o solo esa pregunta? Solo esto. Ay, sí. Ah, sí. Vamos a continuar, ¿sí? Sí, Vamos a continuar. Recuerden que en una división tenemos dividendo, que es el que está en este lugar, tenemos el divisor, que está encerrado por estas dos barras, tenemos el cociente y el residuo, ¿sí? Estos son los lugares de cada uno en una división, ¿sí? Dividendo, divisor, cociente y residuo. Este es el algoritmo de la división. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se divide un número decimal para un número natural? Vamos a ver el método de cómo realizar este tipo de divisiones, ¿sí? En primer lugar, la división de un número decimal para un número natural se realiza como si ambos números fueran naturales, ¿sí? ¿Cómo se realiza la división? Tal cual como si estuviésemos dividiendo dos números naturales, ¿sí? ¿Entendido? Como si tuviésemos dos números naturales. Entonces, fíjense, yo tengo acá 55,8 dividido para 3. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en primer lugar, me fijo en este numerito, en el 5, y busco un número que multiplicado por 3 se acerque a 5 o me dé 5. Bueno, es el número 1. ¿Por qué? Porque si coloco el número 2, sobrepasa el número 5 y no me serviría. Entonces, sería el 1. 3 por 1, 3. Al 5, sobran 2. ¿Sí? Luego bajo la siguiente cifra que es 5. Un número que multiplicado por 3 se acerca a 25 es el 8. ¿Por qué? Porque 8 por 3, 24. El 25, 1. Y fíjense lo que vamos a hacer cuando tenemos números decimales acá en el dividendo. ¿Qué debo realizar? Presten atención. Cuando se baja la primera cifra decimal del dividendo, fíjense, aquí ya debo bajar este número 8. Cuando lo bajo, ¿qué hago? Debo agregar una coma acá en el cociente. Sí, este es el cociente. Debo agregar una coma. Bajo la cifra y agrego la coma. Si después de la coma acá en el dividendo, bajo la cifra, la primera cifra, después de la coma y agrego la coma en el cociente. Entonces, ahora que tendríamos 18, un número que multiplicado por 3 me dé 18 o se acerque a 18. En este caso tenemos el número 6, ¿sí? 6 por 3, 18. Al 18, 0, ¿sí? Y de esta forma culminaría la división de un número decimal entre un número natural, ¿sí? Un número decimal entre un número natural. Entonces, si divido 55,8 dividido para 3, el resultado debe ser 18,6, ¿sí? Este es el resultado. ¿Cómo compruebo si la división está bien? Multiplicando al cociente por el divisor, ¿sí? Multiplico el cociente por el divisor y me debe dar como resultado el dividendo, ¿sí? Bueno, entendido esto, recuerden que para dividir un número decimal para un número natural, ¿qué se debe hacer? Realizar la división normal, como si fuesen dos números naturales. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando lleguemos a la coma, ¿sí? Cuando lleguemos a la coma, bajamos a al primer decimal y agrego la coma en el cociente, ¿sí? Vamos a ver otro caso. Fíjense, las divisiones con aproximación a decimales se ejecutan de la siguiente manera. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, tenemos una división de dos números naturales, pero queremos aproximarlos, el resultado o el cociente, quiero aproximarlo a un número decimal. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo realizar la división hasta encontrar el residuo, ¿sí? En este caso, el residuo es 3. Si fuese 0, la división termina. Pero si es distinto a 0, yo puedo continuar con la división, ¿sí? ¿Y cómo vamos a continuar con la división? Fíjense, en este caso, tenemos 39 dividido para 6. ¿Qué número multiplicado por 6 se acerca al 39?
Bueno, ese número es el 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6, 36. Al 9 sobran 3. ¿Sí? Si utilizo un número más, voy a sobrepasar al 39 y no me serviría. Si utilizo un número menos, voy a encontrar un número muy pequeño y el resultado, recuerde que el resultado tiene que ser un número menor a 6. ¿Sí? En este caso es 3, 3 es menor a 6. Entonces, ya terminando la división, teniendo el residuo, continúo con la división. ¿Sí? ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a agregar una coma en el cociente y cuando agrego la coma en el cociente, agrego una coma, un cerito al residuo que me había quedado. ¿Sí? Entonces, al agregar un cerito me quedaría 30. ¿Sí? 30. Fíjese, agrego la coma y agrego un cerito. 30. Ahora sí, un número que multiplicado por 6 se acerque a 30 o dé como resultado 30. ¿Quién sería? El número 5. 5. ¿Por qué? Porque 5 por 6, 30. ¿Cuánto sobra? No sobra nada. Y aquí termina la división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Cuando la división en el residuo de 0, ahí culmino la división. ¿Sí? Culmino la división cuando mi residuo de 0. ¿Sí? ¿Entendido esto? Todos, por favor. Sí, Sí. profe. Entendido. ¿Sí? Muy bien. Recuerden cuál es la posición de cada uno, ¿no? Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Dónde va en cada lugar los números? ¿Sí? Este es el dividendo, el divisor, el cociente y aquí debe ir el residuo. Vamos a realizar esta división rápidamente. Tenemos un número decimal entre un número natural. Bajo primero, nos fijamos en la primera cifra, que es 4. Un número que multiplicado por 2 se acerque a 4 o dé como resultado 4 es el número 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 da 4. Al 4 me queda 0. ¿Sí? No sobra nada. Luego, ¿qué hago? Bajo el número 5. Bajo el número 5. Un número que multiplicado por 2 se acerque a 5. O que dé exactamente 5. Bueno, no hay un número que multiplicado por 2 dé exactamente 5, pero sí hay uno que se acerca al 5, que es el número 2. ¿Sí? 2 por 2, 4. Al 5, 1. ¿Sí? Entonces, como voy a bajar la siguiente cifra y ya empieza la parte decimal, agrego la coma. Entonces, agrego la coma y bajo la cifra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Ahora sí, vamos a buscar un número que multiplicado por 2 se acerque a 18 o dé como resultado 18. Sería el 9. 9 por 2, 18. Al 18, 0. Y aquí termina la división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dio como residuo 0. Siempre el residuo debe dar 0. Cuando dé 0, bueno, ahí termina la división. Vamos a realizar las siguientes operaciones. ¿Sí? Tenemos 148,8 dividido para 62. Aquí ya son dos cifras. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en las dos primeras cifras. 14 es mayor a 62. 14 es mayor a 62. No. No, entonces no me sirve solo el 14. Bajo la siguiente cifra. Entonces es 148. Ahora debo encontrar un número que multiplicado por 62 se acerque a 148. Entonces vamos a ir probando con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. ¿Y qué debo hacer? Bueno, multiplicar 62 por 2. ¿Será que 62 por 2? Profe. Es por 4. Por 4. 62 por 4, ¿cuál es el resultado? Si multiplico 62 por 4. 4 por 2, 8. 4 por 6, 20. 24. 6 por 4, 24. No quedaría muy alto. Ah, entonces el 4 no me sirve. No, profe. 2. Sí. 2. Vamos a ver con el 2. Fíjese, vamos a multiplicar 62 por 2. ¿Sí? Si multiplico 62 por 2, ¿cuál sería el resultado? Por 2 son 2. Multiplico 2 por 2, 4 y 2 por 6. 124. Me quedaría 124. ¿Ahora qué debo realizar?
restar 148 menos 124. Si yo resto 148 menos 124, el resultado debe ser menor a 62. Si me da mayor a 62, no me sirve este número, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo realizo esta resta, ¿qué tendríamos? A 8 le quito 4. 24. Queda 4, a 4 le quito 2, quedan 2, y a 1 le quito 1, quedan 0. Entonces el resultado es 24. Entonces sí me sirve. ¿Por qué? Porque 24 es más pequeño que el 61. Entonces, ¿qué hago? Multiplico. 62 por 2 me dio 124. ¿Cuánto le hace falta a 124 para llegar a 148? Me faltan 24. ¿Sí? Por eso coloco acá el 24. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bajo el número 8 y agrego la comita. Bajo el número 8 y agrego la coma. ¿Sí? Recuerde que después de bajar la primera cifra decimal, agrego una coma en el cociente. ¿Sí? Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, debo encontrar un número que multiplicado por 62 me dé como resultado 148 o se acerque a 148. Profe. 62 por 4. Muy bien. ¿Es para? 4. Para 4, perdón. Para 4. Hace un momento lo hizo, la operación la hizo Doménica, ¿sí? Si multiplico 62 por 4, me queda exactamente 248. ¿Y cuánto hace falta para llegar a 248? Nada. Por eso coloco 000. ¿Sí? ¿Entendido? Fíjese, el residuo en este caso me quedó 0. Ya terminé la división. Entonces, si yo divido 148,8 para 62, el resultado es 2,4. ¿Sí? Bueno, ustedes van a realizar esta división como actividad para su casa. Ya me pasé de la hora. Por favor, copien la división. 541 en el libro. Este está en el libro. Los que no tienen el libro, por favor, copien. Ya. ¿Sí? $541,2 dividido para 123. Muy bien. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda con respecto a la clase del día de hoy? Todos, por favor. No. Muy bien, ¿puedo terminar la clase? Sí. Muy bien, fue un placer estar con ustedes. Nos veremos el día viernes. ¿Sí? Espero se encuentren bien. La actividad del día de hoy la enviaré al finalizar la mañana. ¿Sí? Chao, que estén bien. Chao. 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 Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. Eso de profe. Chao, profe. No puedo.